de filosofía, ética de urgencia. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor francés Gustave Doré escribió que con frecuencia algunos buscan la felicidad como se buscan los lentes cuando se tienen sobre la nariz. Usted lo sabe, la vida moderna nos expone a estímulos cada vez más excitantes y ritmos acelerados. Las redes sociales y los medios de comunicación nos ofrecen al mismo tiempo remedios instantáneos a bajo costo, consejos de muy fácil aplicación, modelos a seguir para tranquilizar el espíritu y encontrar la plenitud, ejercicio, buena alimentación, yoga, meditación trascendental, ungüentos, velas, amuletos, hierbas. Lo cierto es que no hay remedio para las dudas existenciales y a pesar de los dogmas religiosos y los principios ideológicos dominantes, no hay una sola forma de afrontar la vida. Lo que sí es asequible es una guía de conducta propia basada en preceptos filosóficos al alcance de cualquiera. ¿Dónde encontrarla? ¿Cómo precisarla? La respuesta está en los libros. Hoy traemos, como los boticarios de las letras, remedios filosóficos, ética de urgencia, sabiduría clásica para una vida plena, literatura contra la neurosis. Erich Fromm escribió en Ética y Psicoanálisis que el fracaso de la cultura moderna reside en la deformación del significado de interés propio, no en el hecho de ser demasiado egoístas, sino en el de no amarse a sí mismos. Quédese hoy aquí con nosotros unos minutos. Vendrán sabios antiguos y modernos, maestros de filosofía. Como dijo Balzac, instruida la virtud, calcula también como el vicio. Y usted lo sabe ya, como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Literatura contra la neurosis. Dentro de un ejemplar de la Ética de Baruch Spinoza, un papel doblado en 4 le recuerda al dueño del grueso volumen su estancia en la cárcel de Carabanchel. En el año de 1969 corría el primer estado de excepción de la dictadura franquista. El papelito está firmado por el maestro y el capellán de la prisión autorizando tal lectura. El lector era Fernando Savater, uno de los cientos de presos políticos del régimen de Francisco Franco. Mi consejo, escribe Savater en las primeras páginas de Ética como amor propio, es que cuando deban ir a la cárcel nunca olviden la Ética de Spinoza, obra realmente liberadora. Las reflexiones filosóficas que discurren por este libro son, como la gran mayoría de los libros del filósofo español, profundas y claras. Una invitación al autoanálisis, a la autognosis. Yo he leído, déjeme que le cuente, casi todos los libros de Savater y mire que son muchos. Hay uno en especial que en un momento difícil de mi vida realmente me ayudó a seguir adelante y se llama Mira por dónde y es su autobiografía razonada. Pero sigamos con Savater. Cuenta entonces que durante su estancia en Carabanchel, los presos políticos iniciaron una protesta para exigir que los separaran de los presos comunes y los reunieran a todos en una sola crujía. Uno de sus compañeros apuntó que ellos, los presos políticos, estaban ahí por razones distintas a las de los otros reclusos. Distintas y más elevadas, pues ellos habían actuado por el bien de los demás al protestar contra la dictadura, mientras que los demás habían obrado por egoísmo. Y dice Savater, inmediatamente sostuve con vehemencia juvenil que jamás había tenido el ofensivo mal gusto de hacer nada por los demás. Dije, he hecho cosas con otros, nunca por otros. Y que siempre actué guiado por el más estricto interés propio. Eso dijo Savater. Sus palabras respondían al simple sentido común, sin la menor intención de desplante provocativo. Aquí en Ética con amor propio, publicado allá en el año de 1988,
Ya desde entonces ya llovió. El filósofo español defiende con gran inteligencia su argumento. Dice así: la ética nada tiene que ver con las maravillas o desgracias que nos aguardan en el futuro, sino con lo más prioritariamente inaplazable, el uso actual de la libertad. La moral, como la vida a la que sirve y a la que da sentido, nunca puede ser dejada para más tarde. La ética trata de la intervención oportuna en el momento crítico, de la elección que calibra y decide entre las propuestas del presente, no para ganar el mañana, sino para dar sentido al hoy. Esto es realmente muy importante y una lección de vida. Lo que cuenta no es lo que más tarde se tendrá, sino lo que ahora se quiere. Usted sabe que en este programa no nos cansamos de recomendar la amplia obra de Sabater, ya les he dicho: Filosofía práctica, letras para vivir mejor, literatura contra la neurosis, hoy, aquí en La Otra Aventura. A inicios del siglo II, a un esclavo romano le fue otorgada su libertad. Entonces pudo elegir su nombre, Epícteto, nombre italiano que significa el adquirido, pues su antiguo amo, Epafrodito, fue quien compró su libertad. Para Epícteto, un liberto, un esclavo liberado, la mente es el único espacio en el que el ser humano puede ser libre. La libertad, para Epícteto, es la actitud elemental de las personas que no se dejan llevar por el desánimo o la frustración, porque sus deseos y decisiones proceden de sí mismos y atañen exclusivamente a los que pueden conseguir por sí mismos. Este es el eje filosófico de la ética estoica romana, corriente de pensamiento popularizada por Meditaciones del emperador Marco Aurelio, profundizada por Séneca y fundada ¿por quién? Por el Enquiridión, una selección de los discursos de Epícteto recopilada por Arriano, uno de sus discípulos. La longitud de los 53 capítulos que conforman este manual de filosofía estoica van desde el ensayo breve hasta el aforismo y son, créame, una joya de sabiduría clásica. Escucha algunas de las ideas de Epícteto. No te empeñes en que las cosas sucedan como deseas. Desea mejor que las cosas sucedan como sucedan y tu vida fluirá apaciblemente. Escuche este otro aforismo, este otro pensamiento de Epícteto. En cada situación que te sobresalte, acuérdate de buscar dentro de ti mismo qué capacidades posees para manejarla. Uno más. Establece ya para ti mismo un carácter y un estilo de vida y cíñete a ellos, tanto frente a ti mismo como frente a los demás. Mantente principalmente en silencio y habla lo estrictamente justo y necesario. Yo tengo aquí el Enquiridión en la edición de Cojan, editorial catalana, que recientemente ha publicado estos manuales de sabiduría clásica que tienen que ver con lo que podría llamarse casi autosuperación personal, pero hecha por grandes filósofos y dada a conocer por conocedores del asunto. Los títulos son El arte de ser libre, El arte de vivir, El arte de innovar, El arte de dar y recibir. Con muy buenos estudios introductorios, decía yo, las ideas de pensadores de la talla de Aristóteles, Séneca, Epícteto, llega hasta nuestros días en forma de consejos liberadores para la vida moderna y para luchar también contra la neurosis. Esta es la colección que tenemos aquí. Repito, El arte de dar y recibir, El arte de vivir, los dos de Séneca, Aristóteles, El arte de innovar y El arte de ser libre de Epícteto. Le recuerdo que si quiere usted recibir el contenido íntegro de nuestros guiones, así como la bibliografía completa de los libros que traemos cada semana al programa, solo tiene que buscar nuestras redes sociales. Tenemos YouTube, Instagram, Facebook, X y Substack. Aquí están estos libros contra la neurosis, esa enfermedad que lo convierte a uno en un ser más bien insoportable.
El filósofo Carlos García Gual, experto en filosofía helenística, ha dicho que ningún otro filósofo de la antigüedad ha sido tan calumniado como Epicuro, el materialista, el hedonista, el negador de la inmortalidad del alma y de la providencia dividida y por lo tanto el enemigo de la religión y del Estado. Aquí, en su estudio sobre el epicureísmo, García Gual sostiene que junto con el estoicismo y el escepticismo, las ideas de Epicuro representan la madurez del pensamiento sistemático griego. Hemos traído a esta sección el gran inicio del tratado ético de Epicuro, conocido como Carta a Meneceo. Nadie por ser joven vacile en filosofar, ni por hallarse viejo de filosofar se fatigue, pues nadie está demasiado adelantado ni retardado para lo que concierne a la salud del alma. Con ustedes, Epicuro. Epicuro a Meneceo, salud y alegría. Nadie por ser joven vacile en filosofar ni por hallarse viejo de filosofar se fatigue, pues nadie está demasiado adelantado ni retardado para lo que concierne a la salud de su alma. El que dice que aún no le llegó la hora de filosofar o que ya le ha pasado es como quien dice que no se le presenta o que ya no hay tiempo para la felicidad. De modo que deben filosofar tanto el joven como el viejo. El uno para que, envejeciendo, se rejuvenezca en bienes por el recuerdo agradecido de los pasados. El otro para ser a un tiempo joven y maduro por su serenidad ante el futuro. Así pues, hay que meditar lo que produce la felicidad, ya que cuando está presente lo tenemos todo y cuando falta, todo lo hacemos por poseerla. Lo que de continuo te he aconsejado, medita y ponlo en práctica, reflexionando que esos principios son los elementos básicos de una vida feliz. Considera, en primer lugar, a la divinidad como un ser vivo, incorruptible y feliz, como lo ha suscrito la noción común de lo divino, y no le atribuyas nada extraño a la inmortalidad o impropio de la felicidad. Acostúmbrate a pensar que la muerte nada es para nosotros, porque todo bien y mal reside en la sensación, y la muerte es privación del sentir. La muerte hace dichosa la condición mortal de nuestra vida, no porque le añada una duración ilimitada, sino porque elimina el ansia de la inmortalidad. San Agustín nació en el año de 354 en Tagaste, una pequeña ciudad del norte de África. Creció en una casa atravesada por dos impulsos claros: la fe constante de su madre, Mónica, y la ambición social de su padre, Patricio. Desde joven desarrolló una mirada intensa hacia sí mismo. Esa observación mantuvo su mente en alerta permanente. Estudió retórica y destacó como orador. Enseñó en Cartago, después en Roma y más tarde en Milán. La vida exterior empezó a adquirir sus formas cabales. Aparecieron los primeros alumnos, el reconocimiento público, la estabilidad económica, la vida interior. Mientras tanto, esa vida era turbulenta. Agustín descubrió en el trajín de su vida una secuencia que se repetía. Esa repetición se volvió imposible de ignorar y él buscó las palabras para definirla, los marcos intelectuales para corregirla. Durante esos años, su pensamiento pasó revista a distintas corrientes del pensamiento. El maniqueísmo le ofreció una estructura clara del mundo. El escepticismo le enseñó a suspender los juicios. El neoplatonismo le mostró un lenguaje exigente para pensar sobre sí mismo. Cada etapa dejó las herramientas necesarias. Aún así, ninguna alteró su relación con el deseo ni su dificultad para permanecer en una decisión como en un dogma. Allá por el año de 397, ya como obispo de Hipoma, San Agustín escribió justo este libro que tengo aquí, publicado por Alianza Editorial, Las Confesiones. El libro surgió
como una revisión cuidadosa de su propia vida. Escribió para seguir el rastro de gestos pequeños, para verlos repetirse, fijarse y organizarse en torno a la existencia. Desde el inicio se dirige a Dios, aunque pareciera que se dirige a sí mismo. La inquietud es nombrada, la vida se experimenta como una búsqueda constante que rara vez encuentra un reposo. San Agustín puede leerse hoy como un libro casi de autoayuda. Pertenece a Sabater algo que yo he citado aquí una y otra vez. Los escritores serios, los filósofos, incluso los periodistas, han cometido un error garrafal, dice Sabater. Le han dejado temas fundamentales de la vida a los estúpidos, es decir, a los libros de superación y de autoayuda. La gente seria y formada debería reflexionar sobre esos temas. ¿Cuáles son? La vida, la muerte, los padres, los hijos, el sexo, el amor. Esos libros son necesarios. Y le digo una cosa, este de San Agustín, podría usted leerlo de ese modo. Estamos en el taller de la otra aventura y usted ya lo sabe. Aquí traemos asuntos, temas, expresiones culturales, cinematográficas que tienen que ver con el tema que tratamos aquí en esta emisión. Y hemos mencionado varias veces la palabra neurosis y se mencionará una y otra vez. Y si hablamos de neurosis, la palabra y el hombre que la puso entre nosotros se llama Sigmund Freud. Y si vamos a hablar de Freud, tenemos que traer este libro que ya hemos presentado aquí algunas veces. Y si lo encuentra usted, no deje de llevárselo, porque se lee como una novela. Freud, una vida de nuestro tiempo, del grandísimo biógrafo Peter Gay, que por cierto murió y muy pocos medios dieron noticia de la muerte de este autor. Freud, de Peter Gay. Y algo de cine. ¿Quién es el cineasta neurótico por excelencia? Pues sí, acertó usted, Woody Allen. Y traigo yo aquí algunas películas. Esta que a mí me encanta, Crímenes y Pecados. Septiembre, Sombras y Niebla. Alicia, esta película a mí me encanta porque tiene un toque de magia que recorre toda la historia. Y La Otra. Esta es una película magnífica porque cuenta en parte, no voy a venderle la trama, la historia de una mujer que va a escribir su libro, pero que a un lado tiene un consultorio de un psicoanalista o una psicoanalista y oye todo lo que el paciente le va contando a ella. Woody Allen, el gran neurótico neoyorquino y para mí un grandísimo artista. En el taller de la otra aventura. De la mesa de novedades, mire usted lo que tenemos aquí, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Ruinas Líquidas, de Seth Arellano.
un conjunto de historias. Aquí lo onírico no funciona como refugio, sino como espejo de las emociones humanas más hondas. La Universidad Autónoma de Nuevo León ha publicado Héctor Iván González este libro, Están allá afuera. Es mención en el certamen Laura Méndez de Cuenca del Estado de México y son un conjunto de historias que van de la crónica al cuento y del cuento a la crónica, derribando la pared, muchas veces falsa, que separa al periodismo de la literatura. Héctor Iván González, Están allá afuera, de lo más recomendable en estos días. Usted sabe que se ha cumplido y se cumplieron 100 años del nacimiento de esta gran escritora clásica de las letras mexicanas, Rosario Castellanos. Pues aquí está la obra poética 1948-1971, publicada por el Fondo de Cultura Económica en una realmente muy cuidada y bien puesta edición. Popular 1000, poesía de Rosario Castellanos, 2025. De la mesa de novedades. Tres aforismos de Michel de Montaigne. Así como la insensatez no está nunca satisfecha. Por más que se le conceda todo lo que desee, la sabiduría se contenta con lo presente. Nunca se disgusta consigo misma. El que puede decir cómo es su ardor, arde con fuego pequeño. Vemos que las tierras ociosas, si son ricas y fértiles, rebosan de 100,000 clases de hierbas salvajes e inútiles, y que, para mantenerlas a raya, es preciso someterlas y dedicarlas a determinadas semillas para nuestro servicio. Le ofrezco aquí una breve crónica de bolsillo. Como usted sabe, uno de los temas que se han abordado en los medios, aquí en nuestro canal especialmente, es el tema de las camionetas que compraron en la Suprema Corte de Justicia. Unos camionetones blindados, 250 millones de pesos se han gastado. Y luego, por razones estrafalarias, se ha dicho que se ahorraron 1,000 millones de pesos. Bueno, un ofertón para una Suprema Corte de Justicia que está diseñada a modo para que apruebe todas y cada una de las iniciativas y los casos que le interesen a la presidenta y a las personas más cercanas. Camionetas lujosas. ¿En dónde quedó la austeridad? Gustave Flaubert le dijo alguna vez a un amigo suyo que buscaba consejo: no leas a Michel de Montaigne como lo hacen los niños, por diversión, ni tampoco como los ambiciosos, para instruirte. No, decía Flaubert, debes leerlo para vivir. Leer sirve para vivir. Parece una frase baladí y trillada, pero es verdad. En la lectura es posible dejar de lado las necedades. Las ilusiones del futuro y la nostalgia del pasado tienden a diluirse cuando nos encontramos con un buen libro. Al decir aquella frase, Flaubert se refería a uno de los escritores más importantes del Renacimiento francés, conocido principalmente por sus ensayos. Usted seguramente ha visto o la edición completa, que hoy por cierto circula en Galaxia Gutenberg, o alguna selección de sus ensayos. Michel de Montaigne fue hijo de una familia vinícola, fue alcalde de Burdeos y se dio durante muchos años a la tarea de escribir breves textos exploratorios a los que tituló de forma sencilla de la amistad, de los olores, de la crueldad, de la diversión. Yo traigo aquí ahora, en este dispositivo, hemos convenido ya aquí que en algunas ocasiones vamos a sugerir los dispositivos electrónicos y en otras, la mayoría de las veces, esto que está aquí, que es el papel y el olor a tinta. En uno de estos fragmentos, Michel de Montaigne
nos dice lo siguiente: de igual manera parece que el alma turbada y conmovida se pierde en sí misma si no se le brinda un asidero, y hay que proporcionarle siempre algún objeto al que atenerse y sobre el que y el cual actuar. Dice Plutarco a propósito de quienes se encariñan con monitos y perritos, que de este modo la parte amorosa que hay en nosotros, a falta de asidero legítimo, se forja uno falso y frívolo antes que permanecer inútil. La británica Sarah Bagwell escribió un libro derivado de los textos de Montaigne al que tituló Cómo vivir. En él nos comenta lo siguiente, escuche usted: los dilemas morales interesaban a Montaigne. Ese interrogante, esa pregunta, lo llevó a escribir Cómo leer, porque tenía curiosidad por todas las vidas humanas, pasadas y presentes. Se preguntaba constantemente por las emociones y motivos que había atrás de lo que hacía la gente. Y como él era el ejemplo que tenía más a mano de un humano, ocupándose de sus asuntos, se preguntaba mucho por sí mismo. Para Montaigne, la duda sobre la vida no era de orden plenamente moral. No estaba preocupado por cómo se debe vivir, sino cómo vivir. Sobre los ensayos de Montaigne, Blaise Pascal, uno de sus tempranos lectores, escribió: no es en Montaigne, sino en sí mismo, donde encuentro todo lo que veo allí. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. Don Quijote discurría con voluntad y al decir yo no sé quién soy, no dijo sino yo sé quién quiero ser. Y ese es el quicio de la vida humana. Saber el hombre lo que quiere ser. Te debe importar poco lo que eres. Lo cardinal para ti es lo que quieres ser. Miguel de Unamuno. Nosotros nos vamos, pero se queda usted con la mejor información del día en ADN Noticias. Yo soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.